amigos, muy buenos días, bendiciones para todos ustedes. La gracia nueva vez por preferirnos y permitirnos entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, El Otro Enfoque, que se transmite a través de Cananga Visión. Con ustedes trataremos temas locales de interés social y comunitario y también temas internacionales. Rápidamente entrando en materia, sabrán ustedes que la popularidad del presidente Luis Abinader viene en caída libre, aunque aquí internamente se trata de maquillar algunas encuestas que le dan un porcentaje de aceptación por parte de los dominicanos de un 55%, eso es cuestionable, porque en anterior se hacía mucha alaraca en función de que el presidente era uno de los más populares de América Latina e inclusive llegó a estar prácticamente caco a caco con Bukele, que ha mantenido por mucho tiempo siendo el presidente más popular de América Latina. Bukele es el presidente de El Salvador y en segundo lugar estaba el presidente Abinader. Si ustedes pueden ver, a ver si alguien me acerca aquí para yo ver, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tiene un 68.7% de aceptación. Claudia Sheinbaum, 66.5%. Keiko Fujimori, de reciente juramentación a la presidencia del Perú, tiene un 55%. También tenemos a Abelardo de la Espriella, de reciente juramentación, 52.4%. Lula da Silva, presidente del Brasil, tiene una aceptación de el 51.9%. Tenemos entonces, la parte roja es negativa. La parte roja. Bueno, aceptación y parte negativa. Laura Fernández, ese es el presidente de Costa Rica, tiene 49. No se ve la parte negativa. Y Luis Abinader tiene 48.1. No logra ver. Luis Abinader tiene 55 puntos. 55 puntos de 41 y 40, sí, 41 y 48.7. 48.1, 48.1 y 48.7 de rechazo. Es decir, y descendiendo. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Que algo se está haciendo mal desde el gobierno de Luis Abinader en su persona. Y digo en su persona porque el presidente es el vocero de su gobierno. Nadie habla. Usted no oye ningún funcionario, ministro, explicando algún tipo de política pública global. Lo hace el presidente y cuando no, José Ignacio Paliza. Él tiene a Félix Reina y al señor, caramba, se me ve el nombre, que era director de prensa de Telemicro, pero que esa gente no hablan nada ni dicen nada. Aparentemente quizá su único rol es colocar la publicidad del gobierno por órdenes superiores, pero luego no dicen nada. Usted ha observado a Félix Reina dando un parte noticioso que tenga que ver con la presidencia de la República. No, lo hace el presidente. Recuerden ustedes que el presidente de la República tenía toda la semana una telenovela donde hablaba de temas que el presidente no es experto en ello y tenía que hacerse auxiliar de funcionarios que eran en definitiva los que redondeaban los temas que él hablaba. Me acuerdo de esto de Hipólito Mejía, cuando en una ocasión le preguntaron de temas económicos, presupuestales, entonces él llamó a Calderón. Calderón es senador de Asua por el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese momento era creo que el secretario de Finanzas de entonces. Y Hipólito Mejía lo llamó, explícale Calderón de dónde que van a salir los cuartos, porque sin lugar a dudas en esos temas
los presidentes y en otros tienen limitaciones, por ello se hacen acompañar de técnicos en la materia que son los que de alguna manera pues le sacan la castaña del fuego. Entonces la popularidad del presidente Luis Abinader viene en caída libre. De estar en segundo lugar como el presidente más popular de América Latina, está ahora en octavo lugar. Pero de eso no dice nada los corifeos del gobierno. Se quedan callados y se limitan a poner en conocimiento de la población y de la opinión publicada encuestas que primero la pasan por el salón de belleza. Para que no se vea muy fea, se le ponen algunos pintalabios, se le pone en la cara talco, etc. ¿Impopular el presidente? Aparentemente sí. ¿Por qué? Por la medida que ha tomado su gobierno, que ha hecho más pobre a los dominicanos, independientemente de que se diga que han sacado 2 millones de la pobreza y que aquí no hay hambre. La gente no le compra la narrativa porque en definitiva esos son argumentos que tratan de vender la figura del presidente como que está por encima del bien y del mal, pero la gente, reitero, no le compra la narrativa. Estuve mirando una revista donde salía el amigo Morrison, el director de la Intran. Es una revista que él la está distribuyendo a todos los medios de comunicación que le son afines, amigos. Allá en un canal que yo también hago un programa, en Su Mundo TV, llegaron 4 o 5 ejemplares con una carta haciéndole saber que a ese comunicador o periodista le estaban entregando esa revista en papel en hilo. No en el papel ese bon normal, no, papel en hilo, mucho más caro. Y la revista pues está bastante bien hecha porque es en papel satinado a full color. ¿Por cuánto saldría esa revista? Qué sé yo, 2.000, 3.000 ejemplares, que en definitiva nadie la va a leer, porque nadie se va a detener a leer 200 páginas de informaciones acomodadas que se ponen en esa revista, donde él está rindiendo cuenta del Intran, pero eso sale de dinero del erario. Entonces el presidente que anda buscando que haya economía tiene que emitir un decreto prohibiendo a los funcionarios que hagan ese gasto, porque solamente en la estructuración de esa revista donde trabajan varios técnicos, foto aquí, quita esta, pues no ponga esa, etcétera, eso se va a un dineral. Y a full color, con papel satinado, un papel mucho más caro. Entonces, Morrison no pagó eso de los bolsillos. Pero escuche la noticia que es interesante. Ahí hay 200 páginas, que vamos a decir que son 100 páginas, porque una página tiene un reverso y un anverso, un anverso y un reverso. Es decir, son 100 páginas, pero como se enumera en los dos lados, son 200. ¿Usted sabe cuántas fotos hay de Morrison? 153 fotos, que yo me encargué de contarla. En 200 páginas hay 153 fotografías de Morrison. Si usted a eso no le llama culto a la personalidad, pues bueno, porque es lo que se está vendiendo el protagonista. ¿Y por qué tantas fotos de Morrison? ¿Para qué? Un contenido, vuelvo y reitero, muy ambiguo, donde se proyectan los planes de Intran, que aquí y acullá, y eso sale por un dineral. Sin embargo, eso no le llama la atención a nadie. Se está criticando a la Junta Central Electoral, el señor director del Diario Libre, el amigo Aníbal de Castro, porque fueron los miembros de la Junta Central Electoral a un recorrido por España a hacer unos cursos de inteligencia artificial, etcétera, que luego esos conocimientos los ponen en práctica en los procesos electorales. Él le ha caído encima.
La verdad es que detrás de todo eso, lo que Aníbal de Castro y el Diario Libre andan buscando es dinamitar las aspiraciones de Samir Issa, miembro de la Junta Central Electoral, que ha sido bien visto para ser postulado como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Parece ser que le cae mal Samir Issa a Rainier y a Diario Libre y está bombardeando a Samir Issa y al Pleno de la Junta. Pero métale mano a lo de Morrison, que en 200 páginas hay 153 fotos de Morrison, o métale mano a los gatos superfluos. ¿Por qué ustedes no hablan, Diario Libre, de la corrupción que en su momento hubo con gente que estaba en oficinas cerca del presidente en el Palacio, con familiares, como es el caso de Macarrulla? Hablen de Macarrulla, del hijo, que le entregó una cantidad de millones al Ministerio Público y está en proceso penal abreviado. ¿Por qué ustedes no tocan eso a Aníbal de Castro? Ah, ahí no, porque probablemente pueda tener algún nivel de simpatía con los Macarrulla. Escriban eso, hagan reportaje del robo que hizo el señor Jacín allá en Cenaza. Digan el por qué la cárcel La Parra hubo que mantenerla tanto tiempo cerrada y que luego de tenerla cerrada, por el mismo expediente que le hicieron a Jean Alain, se le dio contrato a los Macarrulla y entonces los de Jean Alain eran malos y los de Macarrulla del hijo eran buenos. Del hijo porque no se metió al papá bajo el argumento de que las responsabilidades penales son individuales. Entonces es tratar en todos los casos de meter la procesión por otra calle. Aníbal de Castro siempre ha estado al servicio de los intereses de la élite, porque él es sangre azul. Imagínate, un hombre que fue en su momento hasta embajador en Londres, codeándose con esa realeza. A veces la gente se le ve el sentido de la realidad y probablemente todavía tenga el zumbido de los vinos caros que se descorchan en el Palacio de Buckingham, donde se reúne el rey para recibir las cartas credenciales de los embajadores. Y entonces el embajador que entrega su carta credenciales tiene que ir vestido con un traje de fra. Un traje, usted ve a los pingüinos, que los pingüinos tienen como una cola detrás o en la sala, blanco y negro. Hay que ponerse un traje de eso, con la parte negra o de rayita y el pecho y el abdomen de blanco, con una corbatica de lacito. Aníbal de Castro se puso esa y probablemente quizá le quedan las reminiscencias de la realeza. Entonces su diario ha empezado una campaña demoledora en contra de la Junta Central Electoral, pero igual no va para ningún lado, porque yo le digo desde aquí a los miembros de la Junta Central Electoral que ofende quien puede, no quien quiere. Mire una situación también que hay que comentarla, y es el destino y el camino por donde va la juventud dominicana. La juventud dominicana en un porcentaje importante se ha desviado del camino rector que lo lleve a tener éxito en la vida. Y los muchachos en buena parte de los barrios carenciados, los que están en juca, algunos tirando marihuana, fumando marihuana, cuando no cocaína, entonces se desvían y hacen una asociación de malhechores que le llaman ganga o pandilla. Y cuando se encuentran, pues se enfrentan. Ahí en la en la Máximo Gómez con Obando, pues debajo del elevado, en toda esa planicie, se enfrentaron unos muchachos adolescentes y tuvo que intervenir la policía. Pero usted creerá que ese es el único enfrentamiento. No, van a venir más hasta que hayan varios muertos. Vamos a ver esto, señor director.
ese enfrentamiento es exactamente debajo del elevado de la Máximo Gómez, porque de frente usted ve en la banca de juego que tiene el señor Álvarez ahí. La juventud dominicana tiene que reorientarse y saber que los arquetipos, los paradigmas que están siguiendo no son los más recomendables. Siguiendo a los Foques, un tipo que hay que pedirle perdón a la letrina de cualquier campo lejano, porque él cuando habla expide un mal olor nauseabundo en términos de las palabras que pronuncia, no porque su aliento huela mal, no lo sé si es así, pero sus palabras parecen un retrete, peor que el retrete más lejano que haya en una zona rural, que si hubiese un premio instituido como el retrete del año, a los Foques se lo ganara todos los años. Y yo he reiterado que ese joven tiene que cambiar de rumbo, o ir donde un psiquiatra para que le dé algunos choques eléctricos y lo medique, o que reciba la orientación de algunos profesionales de la conducta para que deje ese tipo de pronunciamiento, que le hace mucho daño. Ya los Foques llegó a la cúspide, al techo, como se dicen los expertos en materia de encuesta de crecimiento. Sin duda que el hombre tiene potencialidades, porque viene del capotillo, de una mano delante y otra detrás, y hoy está multimillonario, que le tocará a él en su momento, si es que quiere tocar el tema, decir de dónde ha hecho tanto dinero, que uno entiende que ese dinero es lícito, y yo no tengo por qué emitir un juicio de valor contrario, pero su comportamiento no va acorde con la gente humilde, decente del capotillo donde él vivió. Probablemente no esté acorde con, o de acuerdo sería el término, con la crianza que le dio su papá y su mamá y los vecinos de ahí, porque de alguna forma y manera él lo ha defraudado. Se sintieron orgullosos porque el hombre despegó, y cuando va al barrio, que va al capotillo, probablemente pase papeletica de a 100 y de 200 para que la gente se pueda comer un par de rellenas y un Maví de cualquier sabor. Pero ¿qué implica y viene a ser? Su comportamiento lo ha echado por la borda. Ahí está tratando de hacer un partido político que le ha puesto un nombre bonito. Dominicanos primero. Dominicanos primero. El nombre está bien, está bien el nombre, excelente. Pero de ahí a que la Junta Central Electoral le dé el reconocimiento, hay un gran trecho, porque él tiene que tener locales abiertos y dinero tiene para ello. En los municipios cabecera de cada provincia, tener una estructura, no es un garaje, ni un pedazo de una casa, no, un local exclusivo para su organización política, que tiene inclusive algunos parámetros de medida, ancho, largo, etcétera, que la Junta Central Electoral y el Departamento de Inspectoría van y escrutan en su momento. Yo creo que no le van a dar el reconocimiento porque él no es un líder político, de estructuración política no sabe nada, y la gente que va a formar parte de los comités municipales y quizá provinciales, mucho menos, porque no son jóvenes letrados, son personas que se dedican a cualquier actividad, y para ser un gran político y un buen político, aunque algunos dicen que son buenos políticos, pero realmente han salido muy corruptos, hay que tener algún nivel de aprendizaje, de haber metido muchas páginas para la izquierda, como se dice. Keiko Fujimori en el Perú, apenas 15 días de haberse juramentado, ya enfrenta la primera crisis. Keiko Fujimori, le llaman el gasolinazo, aumentó la gasolina en un 50%. Y esto, como usted sabrá, se convierte en una bola de nieve que va creando situaciones difíciles para los peruanos, grandes, pequeños
y medianos, podría decirse, o grandes, medianos y pequeños, crea una situación porque lo primero que hace es aumentar el transporte público y no se escapan de ello los productos de primera necesidad que la gente consume. Vamos a ver, señor director, esos dos videitos para que el público de su programa, El Otro Enfoque, se entere de lo que está aconteciendo en el Perú. Adelante, señor director. Barricadas en Perú y un paro general de 72 horas contra Keiko Fujimori. Esto pasaba anoche en Perú. 15 días lleva Keiko como presidente y ya se levantó el pueblo peruano contra el aumento de precios y la escasez de combustible. Ucayali, Loreto y Tacna llevan 3 días paralizadas por una huelga regional por tiempo indeterminado contra Keiko Fujimori. Cortaron avenidas, rutas, paralizaron el transporte, cerraron mercados y comercios. Al pueblo peruano le robaron una elección, pero no le van a robar la dignidad. Keiko, hija de puta, te espera lo peor, que es la resistencia del pueblo peruano que sí sabe luchar y que se convertirá en la esperanza de todo un continente. Y Keiko, agarrá las valijas que te vas, hija de puta. Arriba el Perú, que viva la huelga, la patria y la resistencia. Fuerza, hermanos peruanos de mi corazón. Si no nos paga OPRE, aquí va a haber candela. Mientras el pueblo está protestando porque aumentó más del 50% el combustible, lo cual se disparó el costo de vida, Keiko Fujimori está ahí, miren. Está contando regalos, no sé qué está haciendo ahí. Por esto da cuenta de la irresponsabilidad de los políticos de derecha. El pueblo está atravesando justamente un incremento del costo de vida. El poder adquisitivo del peruano se está destruyendo casi un 80%. Repito, el combustible subió alrededor del 50% arriba el lunes pasado. Por eso se levantó el pueblo de Perú y ahora están manifestándose en casi todo Perú. Y miren, y ahí está Keiko Fujimori. Miren, está... a ver, muchachos, esta es la hipocresía. Por eso el pueblo se enoja, por eso el pueblo se levanta. Por eso ahora todo Perú está ahí protestando, luchando por su derecho. Seguro de que esos regalos, ¿quién le dio? Netanyahu y Donald Trump. Porque este es una títere más. Los peruanos se equivocaron. Votaron a una payasa. Bueno, yo no digo nada porque lo tengo a Milei y otro payaso. Que te vamos a estar informando acá desde Noti Viral. Dale me gusta al video y compartilo. Que vivan la lucha de los pueblos. Como dice el poeta, cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho. Todo pueblo tiene el deber moral de reaccionar en defensa propia. Que viva la revolución. Bueno, pues esas son las crisis que empiezan a tener los gobiernos, crisis de gobernabilidad que pone en peligro la paz, la tranquilidad, y una presidenta como Keiko que ganó por un estrecho margen de apenas 48.000 votos, que lo consiguió en el extranjero, porque si se segregan los votos del extranjero, hubiese perdido Keiko Fujimori la presidencia del Perú. Ella tiene una oposición fuerte por parte del partido, desde el cual es el líder Pedro Castillo, quien fue desterrado del poder y condenado a 11 años porque se dio un autogolpe Pedro Castillo, pero que el candidato del partido de Pedro Castillo prácticamente llegó cabeza con Keiko y tiene realmente una oposición fuerte. Entonces ella debe tratar de tender campos, ramos de olivos, puentes, para decirlo de una mejor forma, que la lleven a tratar de gobernar sin tantos enfrentamientos, porque con 15 días, imagínese usted, si las cosas se desbordan. Keiko Fujimori es la última oportunidad que tiene la democracia en el Perú. En el Perú van 10 o 11 presidentes en 10 años. Y Keiko Fujimori podría ser, reitero, la última esperanza sin que intervengan los militares. Porque si este tipo de protesta se exacerba y pone en peligro la paz pública, pone en peligro la gobernabilidad en Perú, y tiene inconveniente la producción, pues necesariamente los ricos que forman parte de la clase dominante en el Perú van a pedir al ejército que saque a Keiko del poder, porque los presidentes tienen poder, perdón la redundancia, de forma nominal, pero como bien dicen los expertos, Mao Zedong y comparte, el poder descansa en las armas. Los militares son apolíticos, entre comillas, pero necesariamente están atentos a lo que digan los sectores poderosos del Perú. Entonces Keiko debe, como por ejemplo, bajarle 2
y tender puente de avenimiento para que pueda gobernar bien. Lo necesita el Perú, que haya un gobierno que termine el quinquenio, porque ya son 5 años, será en el 2031 cuando pueda volver a haber elecciones en el Perú, si no es que otra situación provoca el llamado a elecciones antes de tiempo, que ojalá no sea. Mire, un haitiano que se dedicaba a pedir utilizando un niño de cierta edad, una práctica aberrante para tratar de sacarle dinero a los incautos bajo el argumento de que el niño estaba enfermo, y resulta que es mentira. Vamos a escuchar al ciudadano que lo grabó y descubrió a este haitiano farsante. Adelante, director. Ya tiene que cambiar el haitianito, ya está muy grande. Ya tú das asco con la misma checha esa. Pero mira, donde quiera tú estás con la misma checha esa. Donde quiera tú estás con la misma checha, dije que está enfermo, ve. Yo, güey, mira, súbelo, ve, dije que enfermo. Dando asco con la misma checha, con el haitianito, ve. Dije pidiendo que está enfermo. Bueno, la forma y manera de la gente buscársela, explotando la miseria, porque es que no tiene nada en la cabeza. ¿Cuál es el ejemplo que él le está dando al niño? Que se gane la vida también estafando a los ciudadanos dominicanos y haitianos, porque el padre le está diciendo, esta es la manera fácil de ganarse la vida. ¿Y por qué no trabaja? ¿Por qué no le enseña valores a ese niño? Fíjense cómo lo carga, y el niño, que ya está acostumbrado a ayudar a su padre a buscársela, se tira en sus brazos, en sus hombros, como si fuera un enfermo. Luego que no se queje cuando salga un real delincuente, el hijo. Una joven, ahí en Los Kilómetros, denuncia que su hermano fue asesinado por una nimiedad, señores, por ir a quitar unos chelitos. Se pierde la vida de un joven valioso, trabajador por demás. Entonces está pidiendo a las autoridades que investiguen el caso. Son de las situaciones que se presentan al día a día en República Dominicana, que regularmente no cogen la gran prensa, porque Aníbal de Castro no le presta su medio a este tipo de joven para llamar a que se haga justicia en su caso, porque para él ese tipo de joven de pobre no existe, y como era un elitista, un sangre azul, no le da cabida a esta denuncia. Pero aquí en Cananga Visión sí se la damos, y su programa El Otro Enfoque. Vamos a escucharla, Edelyn, el llamado que hace la joven. Saludos, buenas. Yo vine a denunciar porque el lunes de esta semana mataron a mi hermano en la Independencia, intentándolo atracar. A él como que lo invadieron cuando él iba saliendo de llevar un pedido en ese sector, y él intentó doblar como para irse, pero ahí mismo le pegaron un tiro. Los delincuentes lo avaliaron pensando, parece como que él se iba a parar, ya sea, o como que se iba a desplomar en el suelo, pero él sacó fuerza y como que aceleró un poco el motor. Al terminar la calle, él al parecer como que perdió el equilibrio en el motor y se fue de lado, se desplomó de lado y chocó con una pared y se dio, por lo cual ahí cayó y él ahí se desangró, estaba convulsionando y temblando. Llamaron a la ambulancia duró 1 hora para llegar al lugar del acontecimiento, que yo no sé cómo puede pasar esto en este país. Eso es ineligencia, que una ambulancia dure 1 hora para llegar a un sitio donde haya un herido a prueba de bala. ¿A qué hora sucedió eso? En eso de las 8 y pico fue que a él lo avaliaron y se cayó. Entonces, después, a él como que duraron mucho para llevarlo al hospital, como 1 hora o algo así. Por lo cual él llegó al hospital a las 10 de la noche, desde las 8 y pico. Yo me di cuenta porque él siempre me iba a buscar a mi trabajo, a donde yo trabajo, y yo lo llamé para que me vaya a buscar porque no hubiera ido. Y cuando yo llamo, me responden de la clínica, por lo cual yo pregunto que quién me habla, porque no me está hablando mi hermano. Y ella me dice que ella no me puede responder porque
tiene el teléfono de él y que tengo que ir presencial porque ella no sabe mi estado mental. ¿Las cámaras captaron los hechos? Claro, ese residencial completo, todo el sector tiene cámara. Entonces, yo voy a la justicia y lo que me presentan es una cámara. Como ya desde el lunes no han hecho un levantamiento de cámara, supuestamente de que hay unas personas que no quieren dar la cámara, desde cuando a las autoridades se le puede negar la cámara de un acontecimiento donde hubo un muerto, no tan solo un herido, sino un muerto en ese acontecimiento. ¿Qué tú le solicitas a las autoridades? Yo solicito justicia, que encuentren a los criminales. Le pido por favor a Ramón Tolentino si él me puede ayudar en el caso, ya que mi hermano era un niño bueno que no se merecía ese tipo de muerte, que solo se dedicaba a trabajar y a estudiar, y estaba trabajando en esto por un tiempo porque él quería terminar su carrera universitaria y estaba trabajando, era porque tenía vacaciones de la universidad. Porque ya él hasta tenía 10 materias cogidas para entrar a la universidad, estaba esperando que se le acaben las vacaciones para él poder entrar a la universidad. Y ya mi hermano no puede terminar su carrera, ni puede entrar a la universidad porque se ha muerto. El dolor taladrante de esa joven, Marisol Monción Veloz, que narra cómo fue asesinado su hermano Israel Bocio Veloz. Lo primero es que la tardanza del 911, eso lo han convertido en esta administración, eso lo han destartalado. Ahí hay un coronel. ¿Qué sabe ese coronel de ambulancia? Porque se quitan los expertos que saben de auxilio a la población en términos generales y se ponen a cualquiera, sin ningún expertise. Lo importante es que esté pegado, que tenga un familiar próximo al poder. Más de una hora una ambulancia en el 7, estando la sede central del 911 en la Abraham Lincoln, casi José Contreras, que coge el malecón y sube allá próximo en el malecón donde hay, antes de la Universidad del Caribe, ahí, y llega al 7, porque fue en el kilómetro 7, próximo a la Independencia. Una hora y picante, murió el joven. Pero entonces, como es pobre, como no tiene abolengo, como no tiene nombradía, le están dando larga al asunto. Ah, que hay una persona que tienen cámara y que no la quieren prestar. Pero vaya Ministerio Público y un juez que le dio una orden para que le haga un cateo a la casa en busca de esa fílmica. Ah, no. Entonces nosotros queremos que Aníbal de Castro, el director del Diario Libre, que vive atacando a la Junta Central Electoral, que se haga eco de esa denuncia, entrevisten a esa joven, que vayan los reporteros del Diario Libre y presione todos los días con un editorial o con una publicación del espía o quien sea en el espacio del periódico El Diario Libre, para que esa joven, Maribel Bocio Veloz, se le haga justicia. Ella relata que su hermano era un hombre de trabajo y uno delincuente, por irle a quitar 2 o 3 pesos. ¿Qué puede tener encima uno que entregue pedido ya? 1,000, 2,000 pesos. Porque desde que entrega el pedido, que llega a la base, tiene que entregar el dinero. Entonces así no, por favor. Así no. Y el Ministerio Público, que se deje de ser complaciente y no investigar a profundidad a los fines de llevar a esos delincuentes a la justicia, porque se están las cámaras. Ahí en el 7 está la cámara que hace ola. Entonces se puede identificar quiénes fueron, porque cuando la policía le da su gana, cuando la policía quiere ponerle el cacaber al gato, pues atrapa a la persona. ¿Ha trascendido esa muerte? ¿Ha trascendido? No, porque los bocios son pobres, los bocios son unos desbaratados. Fíjense que ni el Ministerio Público ni la policía le ponen atención, pero mucho menos el director del Diario Libre. ¿Salió eso en un titular del Diario Libre? No, lo que sale en un titular es la Junta.
porque ellos tienen intereses encontrados con la Junta y quieren hacerle daño de alguna manera, pero no lo van a lograr. ¿Qué vamos a hacer? Los medios de comunicación al servicio de los intereses espurios del país. El gobierno cubano, en la persona de su presidente, Miguel Díaz-Canel, ha protestado el hecho de que la República Dominicana haya expulsado del país a nueve diplomáticos de esa gran nación de Cuba, amiga solidaria de la República Dominicana, independientemente de que no estamos de acuerdo con el régimen. Dice que el régimen cubano se queda solo. República Dominicana dio 7 días a todos los diplomáticos de Cuba y a sus familiares para que abandonen el país, sumándose a la creciente lista de naciones de la región que cerraron la embajada cubana y cortaron relaciones con la dictadura comunista. El argumento que utiliza la Cancillería es que esos diplomáticos, funcionarios cubanos, estaban utilizando su puesto para labores de inteligencia. Fíjese que no le llaman que estaban espiando, labores de inteligencia. Bueno, pero el espiar también es una labor de inteligencia. Y sacan a esos diplomáticos, lo cual pone en estrecha situación de agrietamiento las relaciones diplomáticas entre Cuba y la República Dominicana, que yo recuerde, en 66 años que tengo de vida, y ya a los 6 tenía algún nivel de comprensión, y a los 13 y los 12 ni se diga, pues es la primera vez que el gobierno dominicano expulsa a tal cantidad de diplomáticos de un país amigo. Y digo amigo porque hay relaciones con Cuba de hace muchos años. Implica y viene a ser que nueva vez en los gobiernos del PRD, clonado por el PRM, se da esta situación. Cuando vino Fidel al país en un tiempo, hubo una reunión entre líderes políticos, entre los que se encontraba el doctor José Francisco Peña Gómez, y Fidel Castro le enrostró al doctor Peña Gómez que daba pena que ellos hubiesen recibido un trato muy cordial del presidente Balaguer, con lo cual no tenía ningún tipo de afinidad en lo ideológico. Sin embargo, el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, creo que el presidente era Jorge Blanco. No, en ese momento el presidente era Leonel Fernández. Entonces le enrostró que en los gobiernos del PRD Cuba fue maltratada. Se utilizó el territorio dominicano para inclusive medio conspirar. Ahí la tenemos, gracias a Adeli que está al tanto. Estamos al día, mírenlo ahí. Habla Fidel Castro con Peña Gómez. Dice la crónica, la primera visita que pudo haber realizado el extinto presidente cubano fue para participar en los actos fúnebres del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero bueno, la cuestión es esa. Él enrostró, ahí tenemos a Fidel Castro y Leonel Fernández. Pero debo decir que el enrostramiento de Fidel Castro a Peña Gómez no fue en el país. Fue una reunión de carácter internacional a la cual asistía siempre el doctor José Francisco Peña Gómez. Y hoy se repite que en un gobierno clonado del PRD, del PRM, se maltrate, digo yo, de alguna manera, y se rompan las relaciones. Son cuestiones de intereses geopolíticos, donde no se escapa bajo ninguna circunstancia la intromisión de los norteamericanos. ¿Qué alega el canciller, señor Roberto Álvarez? De que el país tiene derecho, según el derecho internacional, como país receptor,
de sacar de su territorio a determinados funcionarios o, en este caso, embajadores, agregados militares, agregados culturales de un país X, que el país receptor, como es la República Dominicana, entienda que no está haciendo un papel que vaya acorde con los intereses generales de la República Dominicana. Esto le da duro a las relaciones que pueda tener el PRM con sectores de izquierda y ultraizquierda, porque ven en Cuba un referente y de alguna forma y manera le quita pues apoyo al gobierno de Luis Abinader, a su partido, el PRM. Reitero que yo recuerdo la vez primera que sucede eso, que se haya sacado un diplomático, se hacía de manera hasta sin darse cuenta, a través de una nota diplomática, pero 9 y su familia. Entonces no sabemos quién queda al frente, si el embajador cubano acreditado en el país está metido dentro de esos 9. Eso agrieta las relaciones diplomáticas con Cuba y de alguna manera pues cogemos colitas con los venezolanos que son afines a los cubanos. De esa cosa se trata. Pero de que tenemos derecho como país según el derecho, perdonando, internacional. Mire, sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, ahí tenemos unas imágenes donde unos drones rusos atacan territorio ucraniano en el Mar Negro. Vamos a escuchar, señor director. Pueden ver ustedes el fuego de destrucción masiva de propiedades públicas y privadas y la gran cantidad de muertos que no va a llegar a ningún lado. Se va a terminar negociando y es lo que siempre he dicho, pero si vamos a negociar no tenemos que pelear, negociemos primero y nunca peleemos, porque la paz se va a imponer, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto se va a necesitar en términos de recursos económicos? Dólares, euros, rublo ruso, ¿qué se llama la moneda? Bueno, lo que fuese, para poder reconstruir todas esas propiedades destruidas, tanto en Rusia como en Ucrania. Tendrán que endeudarse hasta la coronilla. Mire, cientos de cadáveres de personas fueron encontrados en un muelle en Venezuela, sepultado en cal. Vamos a ver si tiene sonido, Adeline. Tienen a todas las... Mira, este es el barco americano Fort Lauderdale. Aquí es donde tienen a todas las... Lo que vemos aquí es una montaña de cal con personas fallecidas, pues. Y si vemos este lado, tenemos a todo lo que es la parte de la urna, todo. Esta parte son urnas. Y bueno, ahí es donde van los familiares a retirar a sus seres. Estos son los que no han ido a retirar en los primeros días y bueno, pasaron a ser parte de esa montaña, que pasarán a un pozo que no se sabe qué nombre se le da. El tratamiento que se le da a los cadáveres, porque en algún momento desbordan la capacidad operativa de los funcionarios que deben de encargarse de esa situación. En Venezuela no hay luz constante como en otros tiempos, lo que quiere decir que hay que sepultar los cadáveres en la cal para evitar el proceso de putrefacción, porque si lo meten en una morgue, en la nevera, al no haber frío, no se mantiene la cadena de frío, perdonando la redundancia, entonces el cadáver se empieza a pudrir, porque el proceso de putrefacción de un cadáver empieza inmediatamente. La putrefacción post-morte, usted murió,
al minuto de morirse, que la sangre no circula en el cuerpo, usted empieza a putrefar, a podrirse. Solamente se dan dos combinaciones, tiempo y temperatura. Porque si lo pone en una nevera, el proceso de putrefacción se detiene y usted se conserva un poco más. Mire, enfrentamiento en Argentina entre la población y manifestantes, quienes por la política neoliberales que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei. Vamos a ver, señor director. Bueno, y uno se pregunta, ¿y de dónde sacaron esa gente tantas piedras? Hay más piedras que en Asua. Lo penoso de esa situación, que los que se están enfrentando son los manifestantes, que son de una clase social a la cual pertenecen los policías, pero los oligarcas utilizan a la policía y al ejército para que repriman a los manifestantes y de alguna manera defiendan sus intereses. Policía y manifestantes pertenecen al mismo sector social, pero los policías cumpliendo órdenes superiores y para mantener su uniforme, su cargo de policía, que es la manera de ganarse la manutención de ellos y de su familia, reprimen a la población. Ahora, aquí es una andanada de piedra. ¿De dónde sacaron esos individuos? Porque se ve que es una calle entalviada. Mire. Por Dios. Son cosas que se dan entre manifestantes. Otra cosa no menos interesante, el terremoto que aconteció en Colombia el día 10 del mes pasado. ¿El día 10 fue? No. Bueno, el viernes de la semana pasada. Dejó al descubierto un cementerio que estaba oculto entre dos paredes. Eso fue en el municipio del Rodillo, en Colombia. Vamos a ver, denle el sonido, director. Esta era una doble 2006. Me he camuflado aquí con un berraco. Esta era una doble pared que había. Está escondido eso ahí. Ese no era un cementerio oficial, un cementerio clandestino, donde hay muchas tumbas. Esto necesariamente debe abrir un proceso de investigación para dar con lo culpable, si es el caso. Pero en Colombia la prensa y la opinión pública es muy fuerte y mete al medio a cualquiera. Un militar de los Estados Unidos desafió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente J.D. Vance, y fue a la escalinata del Capitolio e hizo una protesta. Naturalmente, esto lo llevará con su hueso a la cárcel, porque se cree, igual que aquí, que los militares no son deliberantes. Vamos a escucharlo, por favor. Un militar de la Marina de Guerra de los Estados Unidos pues desafió al presidente Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance, el cual, señores, pues en el día de ayer se postró
frente al monumento Abraham Lincoln allá en Washington DC, que eso queda, señores, pegado de la Casa Blanca, en la parte de atrás de la Casa Blanca. Este militar pues se paró ahí con un letrero y dijo que tanto Donald Trump como el vicepresidente J.D. Vance pues deben de ser destituidos inmediatamente en los Estados Unidos. Algo, señores, pues que provocó el arresto inmediato de este militar, que simplemente pues dio a entender lo que él piensa del presidente Donald Trump y del vicepresidente J.D. Vance. Así que si usted no lo sabía, bueno, señores, miren esto. Pero me corrijo, es en el monumento a Abraham Lincoln, un lugar hermosísimo. Hemos estado en ese sitio donde Abraham Lincoln está en un mausoleo gigante mirando sí, hacia el Capitolio. Entra en combinación el monumento a Lincoln con el monumento a George Washington, y hay una escultura que le dicen el lápiz, pero una especie de obelisco, que se refleja, señores, medio a medio a una fuente, donde en la parte de abajo pronunció su discurso en un determinado momento el fenecido líder negro Martin Luther King, y ahí pronunció el discurso "Yo tengo un sueño". El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso de los familiares de Trujillo que buscaban que le devolvieran un menudito que él tenía supuestamente guardado en el Banco Central. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso de revisión constitucional presentado por Rafael Ramón Trujillo Lobatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón. Los nietos del dictador buscaban la devolución de sumas de dinero depositadas en el Banco de Reservas, según ellos, pertenecían a su difunta madre, Lina Altagracia Lobatón Pitaluga. La decisión fue tomada durante una sesión del Pleno el 9 de junio del 2026. El TCE explicó que el recurso no cumplió con el requisito especial de transparencia o relevancia constitucional que exige la Ley Orgánica número 137-11. Esto significa que el tribunal no encontró a conocer el fondo de la controversia económica, sino que consideró que el caso no presentaba una cuestión constitucional lo suficientemente significativa como para justificar su intervención. Es decir, que lo fallaron de forma administrativa, no fueron al fondo. Se quedaron los Trujillo. ¿Usted sabe cuánto están reclamando? 4.000 millones de papeles. Estudiando cualquiera pasa. Qué cosa más interesante. Mire, otra cosa importante es el enfrentamiento de los bomberos. Los bomberos en Francia, emborujados con la policía. Vamos a ver esto, Adenli, por favor. Bueno, el enfrentamiento de la policía y de los bomberos en Francia, la musiquita se parece a la de aquí, y es para afuera que van, para afuera que van, para afuera que van. Con este video del enfrentamiento de bomberos y policía en Francia, hemos llegado al final de su espacio. El otro enfoque, combinándolo a todos ustedes, que nos encontremos la semana que viene. Buen fin de semana, prudencia y tranquilidad. No gaste su dinero en disparate, porque la cosa está que arde. Sobre todo que el 24 entra el año escolar y usted va a tener, si tiene niños pequeños, adolescentes que estén en las escuelas o en la intermedia, gastarse un dinerito. Así que sea frugal, no gaste el dinero, inviértalo en la familia. Nos vemos.